Biografía de Steven Wilson. Introducción. En una industria musical dominada por tendencias efímeras y la búsqueda desesperada de la viralidad, Steven Wilson se erige como una anomalía fascinante. Durante más de 3 décadas, este músico británico ha construido un imperio creativo que abarca desde el rock progresivo hasta el pop electrónico, desde la psicodelia experimental hasta el metal conceptual, todo ello sin comprometer jamás su visión artística ni doblegarse ante las exigencias del mercado. Su historia es la de un niño solitario en un ático que transformó su obsesión por el sonido en una carrera que lo ha convertido en uno de los artistas más influyentes y respetados de su generación. Aunque paradójicamente siga siendo desconocido para el gran público, esta biografía recorre el viaje de Steven John Wilson desde sus humildes comienzos en Hemel Hempstead hasta su estatus actual como figura clave en la música contemporánea. A través de 12 capítulos, exploramos no solo su trayectoria profesional como fundador de Porcupine Tree, colaborador en Blackfield y prolífico artista en solitario, sino también su evolución como remezclador de álbumes clásicos, su filosofía musical y las contradicciones que definen su vida y su arte. Es la historia de un perfeccionista obsesivo que encontró la felicidad familiar, de un crítico de la era digital que la utiliza como herramienta, de un artista que opera simultáneamente en el pasado, el presente y el futuro del rock. Capítulo 1. El ingeniero y el niño del ático. 1967 a 1987. La historia de Steven John Wilson comienza en Kingston upon Thames, Londres, un 3 de noviembre de 1967, pero su verdadera formación como artista tendría lugar lejos del bullicio de la capital. A los 6 años, su familia se trasladó a Hemel Hempstead, Hertfordshire, una de las New Towns de la posguerra, un entorno suburbano que para un niño de los años 70 ofrecía un lienzo en blanco sobre el que proyectar un universo interior. Fue en este paisaje de aparente normalidad donde Wilson descubriría los 2 pilares que definirían su futura odisea musical, un regalo de Navidad que alteraría su percepción del sonido para siempre. Sus padres, en un intercambio de regalos, se obsequiaron mutuamente 2 vinilos que no podían ser más dispares: The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y Love to Love You Baby de Donna Summer. Para el joven Steven, de 8 años, aquella casualidad se convirtió en una revelación. En retrospectiva, reflexionaría años más tarde, puedo ver cómo son casi enteramente responsables de la dirección que mi música ha tomado desde entonces. El rock progresivo conceptual y psicodélico de Pink Floyd le abrió las puertas a la experimentación, a las atmósferas expansivas y a la idea del álbum como una obra de arte total. Por otro lado, los ritmos hipnóticos y trance de Donna Summer, producidos por Giorgio Moroder, sembraron en él la semilla de la música electrónica y la fascinación por las texturas sintéticas, una dualidad que se convertiría en su firma artística. Sin embargo, su primer encuentro formal con un instrumento fue, como para muchos niños, una imposición poco inspiradora. Sus padres le obligaron a tomar clases de guitarra, una experiencia que no disfrutó y que abandonó tan pronto como fue posible. El verdadero descubrimiento llegó a los 11 años, de forma autodidacta, cuando rescató una vieja guitarra clásica de cuerdas de nylon del desván de su casa. No se limitó a tocarla, la convirtió en un laboratorio sónico. En sus propias palabras, se dedicaba a raspar micrófonos contra las cuerdas, pasar el sonido resultante a través de grabadoras de cintas sobrecargadas y producir una forma primitiva de grabación multipista, haciendo rebotar el sonido entre 2 pletinas de casete. Este impulso innato hacia la manipulación sonora encontró un catalizador fundamental en su padre, un ingeniero electrónico que trabajaba para compañías como EMI y Nokia. Lejos de ver las extrañas exploraciones de su hijo como un simple pasatiempo, las alentó construyéndole las herramientas que necesitaba. A los 12 años, le fabricó su primera grabadora multipista y un vocoder, abriéndole un mundo de posibilidades para la experimentación en el estudio casero. Esta figura paterna, un genio según Wilson,
no era músico y, a veces, sus creaciones tenían fallos que, paradójicamente, empujaron aún más la creatividad de su hijo. «Me construyó este secuenciador», recordaba Wilson en una entrevista. «Por supuesto, la mayor parte de la música se hace en compases de 4 o 3. Él no lo sabía, así que me construyó un secuenciador de 9 pasos. Así que todas las canciones que escribía tenían que ser en 9 octavos. Quizás esta es una de las razones por las que terminé tan fascinado con el rock progresivo y la música más compleja». Mientras sus compañeros de la década de los 80 aspiraban a emular a U2, Simple Minds o Level 42, Wilson encontraba refugio en la música de los 60 y 70 que sus padres escuchaban. Se sumergió en lo que él llama la gran era del álbum, el periodo que va desde Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band hasta el punk, una época en la que el álbum era una declaración artística coherente y no una mera colección de canciones. Esta desconexión con las tendencias de su tiempo lo convirtió en un observador, un arqueólogo musical que desenterraba gemas del pasado para construir el sonido del futuro. Con apenas 15 años, formó uno de sus primeros proyectos serios, el dúo psicodélico Altamont, junto a Simon Hawkins. Su único álbum en casete, Prayer for the Soul, ya mostraba su inclinación por la psicodelia, utilizando letras del poeta Alan Duffy, a quien volvería a recurrir en los primeros días de su proyecto más famoso. El ático de su casa se había convertido en un laboratorio, un santuario donde un adolescente tímido y reservado, que había heredado la introversión de sus padres, podía construir mundos sonoros sin tener que enfrentar al público. Estaba sentando las bases, ladrillo a ladrillo, de un edificio musical que pronto se alzaría, imponente y singular, en el panorama del rock británico. Capítulo 2. La broma que se convirtió en leyenda, 1987 a 1992. En 1987, mientras Steven Wilson se concentraba en su proyecto principal, No Man, junto a Tim Bones, una idea paralela comenzó a tomar forma, no como una ambición musical seria, sino como una elaborada broma. En colaboración con su amigo Malcolm Stokes, Wilson concibió una banda de rock legendaria y ficticia llamada The Porcupine Tree. Inspirados por las bandas psicodélicas y progresivas de los años 70 que ambos veneraban, decidieron inventar una historia tan detallada como absurda para este grupo inexistente. Fabricaron una biografía completa, con supuestos miembros de nombres tan estrafalarios como Sir Tarquin Underspoon o Timothy Tadpole Jones, y una colorida trayectoria que incluía encuentros fortuitos en festivales de rock de los 70 y múltiples entradas y salidas de prisión. Era un ejercicio de mitomanía creativa, un juego privado para dos amigos que se divertían parodiando los excesos y las leyendas del rock clásico. Para dar evidencia de la existencia de la banda, Wilson, con el dinero que había ahorrado para su propio equipo de estudio, grabó varias horas de música que encajara con la supuesta historia del grupo. Aunque Stokes contribuyó con algunas ideas, pasajes de guitarra experimental y voces tratadas, el grueso del material fue compuesto, interpretado, grabado y cantado íntegramente por Wilson. Porcupine Tree era, en esencia, una broma, un divertimento. Sin embargo, en 1989, Wilson empezó a considerar que parte de esa música podría tener potencial comercial. Creó una cinta de casete de 80 minutos titulada Tarquin's Seaweed Farm, aún bajo el nombre de Porcupine Tree y manteniendo el espíritu del engaño. El casete incluía un libreto de 8 páginas que ampliaba la falsa historia de la banda, un artefacto que hoy en día es una pieza de coleccionista. Wilson envió copias de la cinta a personas que pensó que podrían estar interesadas. Siguiendo el consejo de Nick Salomon, el músico de culto conocido como The Bevis Frond, envió una copia a Richard Allen, un escritor de la revista contracultural británica Enciclopedia Psicodélica y coeditor de la revista de rock psicodélico y Garage Freak Beat. La reseña de Allen fue mixta, pero elogió gran parte del material. Este fue el punto de inflexión. Meses después, Allen invitó a Wilson a contribuir con una canción, Linton Samuel Dawson, en el álbum recopilatorio A Psychedelic Sauna, que serviría para lanzar su nuevo sello discográfico, Delirium Records. Mientras tanto, Wilson no se detuvo.
En 1990 lanzó el EP Love, Death and Mussolini en una edición extremadamente limitada de solo 10 copias y en 1991 una segunda cinta completa de Nostalgia Factory. Estos lanzamientos clandestinos expandieron la base de fans de Porcupine Tree en el circuito underground, aunque el proyecto seguía siendo una empresa en solitario, ya que Stocks se había desvinculado amistosamente para dedicarse a otras actividades. El sello Delirium, viendo el creciente interés, ofreció a Wilson un contrato como uno de sus artistas fundadores. La primera decisión fue reeditar los casetes Tarkin's Seaweed Farm y The Nostalgia Factory. Se vendieron 200 copias de cada uno a través del servicio de venta por correo de Freakbeat, y el nombre de Porcupine Tree comenzó a resonar como un misterioso y nuevo acto en la escena psicodélica del Reino Unido. El siguiente paso fue compilar el mejor material de ambas cintas en un álbum oficial. A mediados de 1992 se lanzó On the Sunday of Life, un doble vinilo y CD cuyo título fue elegido por Richard Allen de una larga lista de posibles nombres sin sentido. El álbum, con su mezcla de psicodelia, pop, rock espacial y experimentación, se vendió sorprendentemente bien, especialmente en Italia, y para el año 2000 había superado las 20.000 copias vendidas. Contenía la canción Radioactive Toy, que se convertiría en una de las favoritas en los conciertos y un bis frecuente durante años. La broma había cobrado vida propia. Lo que comenzó como un juego privado en un ático de Hemel Hempstead se había transformado en un proyecto musical real con un contrato discográfico y una base de fans en crecimiento. Steven Wilson, el arquitecto solitario de este universo sonoro, se vio de repente al frente de una banda que, hasta ese momento, solo había existido en su imaginación y en las detalladas notas de un casete. La leyenda de Porcupine Tree había comenzado no con un Big Bang en un gran escenario, sino con una risa cómplice y el zumbido de una grabadora de 4 pistas. Capítulo 3. Entre el ambient y el ruido industrial. No Man y la doble vida creativa. 1987 a 1997. Mientras Porcupine Tree emergía casi por accidente desde el underground psicodélico, el proyecto que Steven Wilson consideraba su principal foco creativo, No Man, ya estaba cosechando elogios de la prensa británica. Formado en 1987, el mismo año que la ficticia Porcupine Tree, No Man era una colaboración con el cantante y letrista Tim Bones, una figura que se convertiría en una influencia fundamental en la vida y filosofía de Wilson. Conocí a Tim cuando tenía 18 o 19 años, relató Wilson. Lo que me encantó de Tim es que podíamos entusiasmarnos con Donovan con la misma facilidad que con el metal industrial. Esta mentalidad de apertura total, de escuchar desde ABBA hasta Karlheinz Stockhausen, definió la ética de trabajo de No Man. En una misma sesión de estudio, podían crear una delicada pieza de ambient y, acto seguido, un tema de funk ruidoso e industrial. Esta dualidad, que al principio parecía una falta de dirección, se convirtió en su firma. La prensa los describió con la etiqueta de Art Pop y consiguieron un contrato con el sello One Little Indian, hogar de The Shaman y Björk en sus inicios. Durante un breve periodo, a principios de los 90, No Man parecía destinado a un éxito mucho mayor que el oscuro proyecto paralelo de Wilson. Esta doble vida creativa fue crucial para el desarrollo de Wilson como artista. Con No Man exploraba la composición de canciones más estructuradas, la electrónica y las texturas vocales de Bones, mientras que Porcupine Tree seguía siendo su válvula de escape para la psicodelia, el rock espacial y la experimentación instrumental sin restricciones. Sin embargo, el éxito creciente de Porcupine Tree, impulsado por On the Sunday of Life, comenzó a exigir más atención. En 1993, Wilson lanzó el siguiente álbum de Porcupine Tree, Up the Downstair. Este trabajo marcó un punto de inflexión, alejándose de las excentricidades más pop del debut para adentrarse en un sonido más cohesivo que fusionaba la electrónica con el rock psicodélico. El álbum incluía la participación de 2 músicos que se volverían fundamentales en la historia de la banda. Richard Barbieri, ex teclista de la banda de New Wave Japan,
y Colin Edwin, un bajista de jazz. Aunque en ese momento eran solo colaboradores, su presencia sentó las bases para la futura encarnación de Porcupine Tree como una banda completa. El éxito de Up the Downstair llevó a la necesidad de presentar la música en vivo. Wilson se dio cuenta de que no podía seguir siendo un proyecto de estudio en solitario. Así, reclutó a Barbieri y Edwin, junto con el baterista Chris Maitland, para formar la primera alineación de gira de Porcupine Tree. La química fue instantánea. La banda, que había nacido como una ficción, se materializaba por fin sobre un escenario. El siguiente álbum, The Sky Moves Sideways, 1995, fue a menudo comparado con el Wish You Were Here de Pink Floyd por su estructura y atmósfera. Aunque fue creado en gran parte por Wilson antes de la consolidación de la banda, ya mostraba una mayor integración de los otros miembros y una clara inclinación hacia el rock progresivo de largos desarrollos instrumentales. Fue el primer álbum de Porcupine Tree en ser lanzado en Estados Unidos y consolidó su estatus de culto a nivel internacional. Pero fue con Signify, 1996, donde Porcupine Tree se convirtió verdaderamente en una banda. Fue el primer álbum escrito y grabado por los 4 miembros juntos, un esfuerzo colaborativo que fusionó las influencias de todos. El sonido se volvió más oscuro, más pesado y más conciso, abandonando las largas improvisaciones espaciales por canciones más directas y potentes, aunque sin perder la complejidad. El tema que da título al álbum, con su riff hipnótico y su atmósfera ominosa, se convirtió en un himno y marcó el final de la era Delirium. La banda estaba lista para dar el siguiente paso, dejando atrás sus orígenes como una broma psicodélica para abrazar un futuro más ambicioso y comercialmente viable, aunque no menos arriesgado. Capítulo 4. El salto al abismo comercial, 1998 a 2001. Tras el sonido más oscuro y cohesionado de Signify, Porcupine Tree se encontraba en una encrucijada. Habían agotado la vía de la psicodelia y el rock espacial de sus inicios, y como banda consolidada, sentían la necesidad de evolucionar. Este impulso coincidió con un cambio de sello discográfico. Dejaron atrás Delirium Records, la casa que los vio nacer, para firmar con Snapper Music, un sello más grande que les ofrecía mayores posibilidades de distribución y promoción a través de su impronta Cascope. Este movimiento no era casual. Reflejaba una ambición creciente por parte de Steven Wilson de llevar su música a una audiencia más amplia. No creo que haya dicho nunca que no quería ser popular o exitoso, admitiría Wilson años más tarde. Tengo un ego, quiero ser aceptado y gustado, y quiero que mi música sea tan popular y exitosa como sea posible. ¿Quién no querría eso? Esta mentalidad fue el motor detrás del cambio sonoro que definiría la siguiente etapa de la banda. Una etapa que muchos fans de la primera hora vieron con recelo. El resultado de esta nueva dirección fue Stupid Dream, lanzado en marzo de 1999. El álbum marcó un giro deliberado hacia una composición más centrada en la canción, con estructuras más cortas y estribillos más definidos. Las largas improvisaciones instrumentales dieron paso a un formato más accesible, influenciado por el interés de Wilson en el songcraft de artistas como Todd Rundgren, Brian Wilson, Jeff Buckley y Crosby, Stills, Nash & Young. Canciones como Piano Lessons y Pure Narcotic mostraban una sensibilidad pop que era nueva para la banda, aunque filtrada a través de su particular lente melancólica y compleja. El título del álbum, Stupid Dream, Sueño Estúpido, era una reflexión irónica sobre la propia industria musical y la aspiración a la fama. Creo que muchos adolescentes tienen este sueño de ser estrellas del pop, explicaba Wilson en la época. Este estúpido sueño de ser famoso y de que la vida es una fiesta y todo es maravilloso. Y por supuesto, la realidad es que ser un músico profesional es un trabajo muy duro. Puede ser muy descorazonador. La portada del álbum, que mostraba una planta de fabricación de CDs con trabajadores en trajes protectores, reforzaba esta idea, presentando la música como un producto industrializado, en total contradicción con el arte que contenía. Aunque algunos seguidores de la primera hora se sintieron alienados por este sonido más comercial, Stupid Dream fue un éxito de crítica y el álbum que realmente comenzó a poner a Porcupine Tree en el mapa.
Las comparaciones con Radiohead y su OK Computer eran frecuentes, pero Wilson siempre mantuvo que sus influencias eran mucho más amplias. El álbum fue un álbum fundamental, según Wilson, tanto para él como para la banda, un paso adelante en términos musicales y de negocio. La banda continuó por esta senda con Lightbulb Sun, 2000, un álbum que refinaba aún más el enfoque de Stupid Dream. Considerado por muchos como la otra cara de la misma moneda, Lightbulb Sun presentaba algunas de las canciones más bellas y emotivas de su carrera, como Shesmovedon o la balada acústica How Is Your Life Today. Al mismo tiempo, no abandonaban la experimentación, como demostraba la épica y oscura Russia on Ice. Juntos, Stupid Dream y Lightbulb Sun representaron la transición de Porcupine Tree de una banda de culto del underground psicodélico a una fuerza seria en el rock alternativo y progresivo moderno. Estaban sentando las bases para el gran salto que vendría a continuación, un salto que los llevaría a un territorio musical mucho más pesado y a un nivel de éxito que ni siquiera el ambicioso Steven Wilson podría haber anticipado. Capítulo 5. Metal, Oscuridad y el Breakthrough. In Absentia, 2002 a 2005. El cambio hacia un sonido más orientado a la canción en Stupid Dream y Lightbulb Sun había preparado a Porcupine Tree para una audiencia más amplia, pero Steven Wilson, en su perpetua insatisfacción creativa, ya estaba buscando el siguiente horizonte. A principios de la década de 2000, su paleta sonora se expandió de forma inesperada hacia un territorio mucho más pesado. Este giro fue catalizado por su trabajo como productor en los álbumes de la banda sueca de death metal progresivo Opeth, especialmente en Blackwater Park, 2001. La colaboración con Mikael Åkerfeldt, líder de Opeth, expuso a Wilson a una nueva ola de metal que era a la vez brutal y musicalmente sofisticada. Las grandes influencias cuando estaba escribiendo el disco fueron Meshuggah y Opeth, no hay duda de eso, revelaría Wilson. Esta inmersión en el metal moderno le proporcionó un nuevo vocabulario sónico, una forma de inyectar una agresión y una dinámica que sentía que faltaban en la música de Porcupine Tree. Este nuevo rumbo coincidió con el interés de Jordan Rudess, teclista de Dream Theater, quien pasó una copia de Lightbulb Sun a su sello discográfico, Lava Records, una subsidiaria de Atlantic. El sello vio el potencial de la banda y les ofreció un contrato, dándoles por primera vez el respaldo de una mayor discográfica y un presupuesto significativo para su próximo álbum. Justo cuando la banda se preparaba para este salto crucial, se produjo un cambio interno decisivo. El baterista Chris Maitland, miembro desde que la banda comenzó a tocar en vivo, fue despedido. En febrero de 2002, para ocupar su lugar, Wilson reclutó a Gavin Harrison, un baterista de sesión con una técnica prodigiosa y un enfoque matemático del ritmo. La llegada de Harrison fue, en retrospectiva, uno de los momentos más importantes en la historia de la banda. Su precisión, creatividad y potencia no solo encajaban perfectamente con la nueva dirección metálica, sino que elevaron el nivel musical de todo el grupo. Con un nuevo baterista, un nuevo sello y una nueva dirección musical, Porcupine Tree entró al estudio para grabar In Absentia, lanzado en septiembre de 2002. El álbum fue una declaración de intenciones desde el primer segundo. El tema de apertura, Blackest Eyes, comenzaba con un riff de guitarra pesado y cortante, casi de thrash metal, antes de explotar en un estribillo melódico y pegadizo. Esta dualidad entre la brutalidad y la belleza se convirtió en la piedra angular del álbum. Canciones como Trains se convirtieron en clásicos instantáneos, fusionando delicadas secciones acústicas con crescendos eléctricos, mientras que temas como The Sound of Music ofrecían una crítica mordaz a la industria musical envuelta en una complejidad rítmica deslumbrante, cortesía de Harrison. In Absentia fue el breakthrough definitivo de la banda. Vendió más de 100,000 copias en su primer año, triplicando las ventas de sus álbumes anteriores, y les abrió las puertas del mercado estadounidense. El álbum también marcó el inicio del interés de Wilson por el sonido envolvente. La mezcla en 5.1 fue realizada por el legendario ingeniero Elliot Scheiner, y aunque Wilson quedó impresionado,
La experiencia lo motivó a aprender a hacerlo él mismo para tener el control total sobre su visión sónica. La banda consolidó su nuevo estatus con Deadwing, 2005, un álbum conceptual basado en un guión cinematográfico que Wilson había coescrito. Continuó la fórmula de In Absentia, con temas pesados como la canción principal y Shallow, pero también exploró paisajes sonoros más atmosféricos en temas como Lazarus. El álbum contó con colaboraciones de Adrian Belew de King Crimson y Mikael Åkerfeldt de Opeth, solidificando su posición en la élite del rock progresivo moderno. Porcupine Tree ya no era una banda de culto del underground. Se había transformado en un gigante del metal progresivo del siglo XXI, llenando grandes salas a ambos lados del Atlántico y demostrando que la complejidad musical y el éxito comercial no tenían por qué ser mutuamente excluyentes. Capítulo 6. El año en Tel Aviv y el nacimiento de Blackfield, 2004 a 2007. En medio del ascenso meteórico de Porcupine Tree en la escena del metal progresivo, Steven Wilson, en su incansable búsqueda de nuevas vías de expresión, cultivaba un proyecto paralelo que contrastaba radicalmente con la pesadez y la complejidad de su banda principal. En 2001, durante una gira de Porcupine Tree por Israel, Wilson conoció a Aviv Geffen, una de las estrellas de rock más grandes y controvertidas del país. Geffen, un músico y activista por la paz, invitó a Wilson a tocar en sus conciertos. La conexión fue inmediata, y de esa amistad nació la idea de una colaboración musical, Blackfield. El proyecto, que comenzó a tomar forma en 2004 con el lanzamiento de su álbum debut homónimo, era un vehículo para un tipo de composición que Wilson había dejado de lado en Porcupine Tree. Canciones de pop rock melancólicas, concisas y con un fuerte acento en la melodía y la armonía vocal. Era un regreso al songcraft que había explorado en Stupid Dream, pero con una sensibilidad diferente, más directa y emocional, influenciada por el estilo de Geffen. El primer álbum de Blackfield fue un éxito de crítica, elogiado por su belleza melódica y su atmósfera agridulce. La colaboración se profundizó tanto que, en 2006, Wilson tomó una decisión que transformaría su vida personal. Se mudó a Tel Aviv durante un año para trabajar con Geffen en el segundo álbum de Blackfield. Esta inmersión en la cultura israelí tuvo un impacto profundo en su personalidad. Wilson, el reservado y tímido inglés, se encontró en una sociedad que era su antítesis. En cierto modo, sentí que la parte que faltaba de mi personalidad se completó cuando fui a Israel, confesó. Los israelíes son todo lo que yo no era. Son muy directos, no son educados, lo cual me encanta. Dicen lo que piensan y haces amigos casi al instante. Me volví más confiado, más extrovertido, más alegre. Esta experiencia no solo enriqueció su vida, sino que también se filtró en su música, añadiendo una nueva capa de calidez y humanidad a su trabajo. El resultado de este periodo fue Blackfield 2, 2007, un álbum que superó a su predecesor en ambición y cohesión, consolidando a Blackfield como un proyecto querido por los fans de ambos artistas. Pero mientras exploraba esta faceta más pop, la maquinaria de Porcupine Tree no se detuvo. Impulsado por el éxito de Deadwing, Wilson comenzó a trabajar en el que sería el álbum más conceptual y temáticamente ambicioso de la banda hasta la fecha. Fear of a Blank Planet, lanzado en 2007, era una obra desoladora que abordaba el vacío existencial y la apatía de la juventud en la era digital. Inspirado en parte por la novela Lunar Park de Bret Easton Ellis, el álbum exploraba temas como el trastorno bipolar, el abuso de medicamentos recetados, la alienación causada por la tecnología y la sobrecarga de información. El título mismo era una referencia directa al álbum de Public Enemy Fear of a Black Planet, actualizando el miedo racial por un miedo a una generación sin rumbo, con la mente en blanco. Musicalmente, el álbum era una obra maestra de 50 minutos dividida en 6 canciones interconectadas, que fluían sin interrupción. Contaba con la colaboración de Alex Lifeson de Rush en la guitarra y Robert Fripp de King Crimson en los paisajes sonoros. Fue también el primer álbum de Porcupine Tree en el que Wilson realizó él mismo la mezcla en sonido envolvente 5.1, una habilidad que había estado perfeccionando desde que Elliot Shiner mezclara In Absentia.
Su trabajo fue tan notable que le valió a la banda una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Sonido Surround. Fear of a Blank Planet fue un éxito rotundo, tanto comercial como de crítica, y se convirtió en el álbum más vendido de la banda hasta ese momento. Cimentó el estatus de Porcupine Tree como una de las bandas más importantes del rock progresivo del siglo XXI, y a Steven Wilson como un visionario, un artista capaz de mantener una doble vida creativa, saltando del pop melancólico de Blackfield al metal conceptual y oscuro de Porcupine Tree sin perder un ápice de credibilidad o coherencia. Capítulo 7. El pulidor de la Capilla Sixtina. El inicio de la carrera como remezclador. 2009 a 2013. La nominación al Grammy por la mezcla en 5.1 de Fear of a Blank Planet no solo fue un reconocimiento al meticuloso trabajo de Steven Wilson, sino que también actuó como una tarjeta de presentación inmejorable. Abrió una puerta a una carrera paralela que se convertiría en una parte fundamental de su identidad artística, la de arqueólogo y restaurador sónico, el hombre al que las leyendas del rock confiarían sus obras maestras. Wilson se describió a sí mismo en esta faceta como alguien que pule la Capilla Sixtina, una metáfora que encapsula su filosofía de trabajo. Respetar la obra original, realzando su belleza sin alterar su esencia. La primera llamada llegó de un panteón del rock progresivo. Robert Fripp, el enigmático líder de King Crimson, invitó a Wilson a remezclar el catálogo de la banda para sus ediciones de 40 aniversario. El proyecto comenzó en 2009 con el álbum debut de 1969, In the Court of the Crimson King, una de las piedras angulares del género. Armado con las cintas multipista originales, Wilson se sumergió en un proceso de trabajo de detective, como él lo llama. Su método consistía en un análisis forense de la mezcla estéreo original, identificando cada movimiento de fader, cada efecto y cada decisión de producción, para luego recrearlo fielmente antes de empezar a pulir. El objetivo no era reinventar el álbum, sino presentarlo con una claridad y una profundidad que la tecnología de 1969 no permitía, tanto en una nueva mezcla estéreo como en una expansiva versión en 5.1 Surround. El resultado fue aclamado unánimemente por fans y críticos, estableciendo a Wilson como el principal restaurador de álbumes clásicos de su generación. Este éxito inicial con King Crimson le abrió las puertas a un flujo constante de proyectos, convirtiéndose en el remezclador de cabecera para los catálogos de Jethro Tull, Yes, XTC, Emerson, Lake and Palmer y muchos otros. Su habilidad para equilibrar la fidelidad histórica con la tecnología moderna lo convirtió en una figura única en la industria. Mientras esta nueva carrera despegaba, Porcupine Tree no se detuvo. En 2009, la banda lanzó su 10º álbum de estudio, The Incident. Se trataba de su obra más ambiciosa hasta la fecha, un doble álbum cuyo disco principal consistía en una única canción de 55 minutos dividida en 14 partes. El concepto, según Wilson, surgió de una experiencia personal al presenciar un accidente de tráfico. Quedó fascinado por cómo la palabra incidente se usaba para deshumanizar un evento potencialmente trágico, y a partir de ahí, la canción se convirtió en una meditación sobre la desconexión y la naturaleza efímera de la memoria en la era moderna. Musicalmente, The Incident era una síntesis de todo lo que la banda había sido hasta ese momento, desde pasajes atmosféricos y melódicos hasta explosiones de metal pesado. El álbum fue otro éxito comercial, alcanzando el top 25 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y recibiendo otra nominación al Grammy, esta vez en la categoría de Mejor Álbum de Rock Progresivo. La gira mundial que siguió fue la más grande de su carrera, culminando con conciertos con entradas agotadas en el Royal Albert Hall de Londres y el Radio City Music Hall de Nueva York. Sin embargo, al final de la gira en 2010, y tras más de una década de actividad ininterrumpida y un ascenso constante, Wilson sintió la necesidad de poner la banda en pausa. El ciclo de álbum-gira se había vuelto predecible, y la creciente demanda de su trabajo como solista y remezclador le exigía más tiempo y energía. Lo que inicialmente se anunció como un hiato indefinido, se convertiría en una separación de más de una década.
Porcupine Tree, en la cima de su éxito, desaparecía de la escena, dejando a sus fans en un estado de incertidumbre y a Steven Wilson libre para explorar, por primera vez, un camino sin el paraguas de la banda que él mismo había creado de la nada. Capítulo 8. Insurgentes y el nacimiento del artista solista. 2008 a 2013. Incluso antes de que Porcupine Tree entrara en su largo letargo, Steven Wilson ya había comenzado a plantar las semillas de una carrera en solitario. En 2008, mientras la banda aún estaba activa, lanzó su primer álbum oficial bajo su propio nombre, Insurgentes. El título, tomado de la avenida de la Ciudad de México, reflejaba el espíritu del proyecto. Un acto de rebelión artística, una declaración de independencia. Grabado en estudios de todo el mundo, desde México hasta Japón e Israel, el álbum era una obra deliberadamente difícil, un alejamiento del sonido más metálico y estructurado de los últimos trabajos de Porcupine Tree. Insurgentes era un disco claustrofóbico y pesado, pero de una manera diferente. Se sumergía en el noise, el drone y el post-punk, con una atmósfera oscura y opresiva que recordaba a sus primeros experimentos. Era la antítesis de un álbum comercial, una obra que desafiaba al oyente y que, en muchos sentidos, servía para que Wilson se distanciara de las expectativas que se habían generado en torno a su banda principal. El proyecto fue documentado en una película ensayo del mismo nombre, dirigida por su colaborador visual de toda la vida, Lasse Hoyle. El documental no era un simple making of, sino un road movie que exploraba la filosofía de Wilson sobre la música, la industria y la creatividad en la era digital. Con Porcupine Tree en pausa a partir de 2010, Wilson se volcó de lleno en su carrera solista. Su segundo álbum, Grace for Drowning, 2011, fue aún más ambicioso. Un álbum doble que exploraba, según sus palabras, la sensación de gracia que se siente justo antes de ahogarse. Una colección de historias cortas unidas por temas de agua y muerte. Musicalmente, el álbum era una amalgama de todas sus influencias, desde el rock progresivo de los 70 y el jazz fusión, hasta la música clásica del siglo XX. Contó con una lista de músicos de sesión de élite, incluyendo al tecladista Jordan Rudess de Dream Theater y al legendario saxofonista de jazz Theo Travis. Sin embargo, fue con su tercer álbum, The Raven That Refused to Sing, and Other Stories, 2013, con el que Wilson alcanzó un nuevo pico artístico y de aclamación. Para este disco, reunió a una banda de virtuosos que incluía al guitarrista Guthrie Govan, el bajista Nick Beggs, el tecladista Adam Holzman, el flautista, saxofonista Theo Travis y el baterista Marco Mineman. El álbum fue concebido como una colección de cuentos de fantasmas de inspiración victoriana, cada canción narrando una historia sobrenatural y melancólica al estilo de Edgar Allan Poe. La producción del álbum fue llevada a cabo por el propio Wilson junto a una leyenda de la ingeniería de sonido, Alan Parsons, famoso por su trabajo en The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y por su propio proyecto, The Alan Parsons Project. La combinación del talento compositivo de Wilson, la increíble destreza de su banda y la experiencia de Parsons dio como resultado un álbum que sonaba a la vez clásico y moderno, un homenaje al rock progresivo de los 70 pero con una energía y una claridad contemporáneas. The Raven, That Refused to Sing, fue un éxito rotundo, elogiado por la crítica como una obra maestra del género y consolidando a Steven Wilson no solo como el ex líder de una banda de culto, sino como un artista solista de primer nivel, capaz de crear mundos sonoros tan ricos y complejos como los de sus héroes de la infancia. Capítulo 9. El concepto de la mujer olvidada y el pináculo artístico. 2014 a 2017. Tras el éxito de The Raven That Refused to Sing, Steven Wilson se había consolidado como el principal exponente del rock progresivo contemporáneo. Sin embargo, fiel a su naturaleza inquieta, ya estaba buscando una nueva historia que contar, un nuevo concepto que le permitiera explorar diferentes facetas de la experiencia humana. La inspiración llegó de una fuente inesperada y profundamente trágica, el documental Dreams of a Life, que narra la historia de Joyce Carol Vincent,
una mujer londinense que murió en su apartamento en 2003 y cuyo cuerpo no fue descubierto hasta casi 3 años después, a pesar de tener familia y amigos. Wilson quedó fascinado y horrorizado por la historia. ¿Cómo podía alguien simplemente desaparecer en medio de una metrópolis bulliciosa? Esta pregunta se convirtió en el eje central de su siguiente obra maestra, Hand, Cannot, Erase, 2015. El álbum, escrito desde una perspectiva femenina, no era una biografía literal de Vincent, sino una exploración de la soledad, la alienación y la vida en la ciudad en el siglo XXI. A través de los ojos de su personaje, Wilson tejió una narrativa compleja y emotiva que resonó profundamente en una audiencia global. Musicalmente, Hand, Cannot, Erase fue su álbum más diverso hasta la fecha. Fusionaba la complejidad del rock progresivo con la inmediatez del pop, la agresividad del metal y la delicadeza de la música electrónica. Canciones como Perfect Life, con su base electrónica y su narración hablada, contrastaban con la épica de 13 minutos Routine, una pieza desgarradora sobre la pérdida y el duelo que muchos consideran una de las mejores composiciones de su carrera. El álbum fue un triunfo, aclamado por la crítica como su obra cumbre y alcanzando altas posiciones en las listas de ventas de toda Europa. Después de la intensidad conceptual de Hand, Cannot, Erase, Wilson dio otro giro inesperado. Su siguiente álbum, To the Bone, 2017, fue una celebración de los álbumes de pop progresivo o art pop de su juventud, discos como So de Peter Gabriel, Hounds of Love de Kate Bush o los trabajos de Talk Talk y Tears for Fears. Era un intento consciente de escribir canciones más directas y accesibles, sin sacrificar la inteligencia y la profundidad lírica. El cambio de dirección generó un considerable debate entre sus seguidores más puristas del prog, algunos de los cuales acusaron a Wilson de venderse. Sin embargo, él defendió su decisión como una evolución natural. Siempre he visto mi música como un reflejo de todas mis influencias, que son muchas y variadas, explicó. El álbum incluía temas de pop electrónico como Permanating, colaboraciones con artistas como Ninette Tayeb y canciones que abordaban temas contemporáneos como el fundamentalismo religioso, People Who Eat Darkness, y la era de las fake news, To the Bone. El resultado fue su mayor éxito comercial hasta la fecha. To the Bone alcanzó el número 3 en las listas de álbumes del Reino Unido y entró en el top 10 en toda Europa, demostrando que Wilson podía navegar con éxito las aguas del pop sin perder su credibilidad artística. En medio de su floreciente carrera en solitario, también encontró tiempo para reunirse con Aviv Geffen para lanzar Blackfield Wah 2017, un regreso a la fórmula colaborativa de sus 2 primeros álbumes que fue recibido con entusiasmo por los fans del proyecto. Entre 2014 y 2017, Steven Wilson no solo había alcanzado un pináculo artístico, sino que también había demostrado ser un maestro de la reinvención, capaz de moverse con fluidez entre el conceptualismo oscuro y el pop inteligente, siempre un paso por delante de las expectativas. Capítulo 10. La crítica al consumismo digital y la vida personal transformada, 2018 a 2021. El éxito de To the Bone había demostrado que Steven Wilson podía coquetear con el pop sin perder su esencia. Pero su siguiente paso sería una inmersión total en la estética y la crítica de la era digital. El álbum The Future Bites, 2021, fue concebido como una sátira oscura y un comentario mordaz sobre el consumismo, la identidad en la era de las redes sociales y la mercantilización del arte. Musicalmente, fue su trabajo más electrónico hasta la fecha, un matrimonio de pop sintético, funk industrial y texturas ambientales que se alejaba deliberadamente de la instrumentación del rock progresivo tradicional. El concepto del álbum se extendió más allá de la música. Wilson y su equipo crearon una campaña de marketing que parodiaba las estrategias de las grandes corporaciones, con una marca ficticia, The Future Bites, que vendía productos absurdos y ediciones limitadas a precios exorbitantes, incluyendo una única copia del álbum por 10,000 libras que finalmente fue vendida y el dinero donado a la caridad. Era una crítica performativa, un espejo que reflejaba la obsesión de la cultura contemporánea por las marcas, la exclusividad
y la identidad construida a través del consumo. Canciones como Personal Shopper, con su letanía de productos de lujo recitada por el propio Elton John, y Self, con su estribillo Self sees a billion stars, but still can only self-regard. El yo ve 1.000 millones de estrellas, pero todavía solo puede autoconsiderarse, pero solo puede mirarse a sí mismo. Capturaban el espíritu narcisista y ansioso de la época. Irónicamente, mientras Wilson diseccionaba la alienación moderna, su vida personal experimentaba una transformación radical en la dirección opuesta. El hombre que durante décadas había afirmado que sacrificaría tener una familia por la música, el adicto al trabajo solitario que veía las relaciones como una distracción de su arte, encontró una estabilidad inesperada. En 2019, se casó y se convirtió en padrastro de las 2 hijas de su esposa. Este cambio, que ocurrió cuando tenía 51 años, fue, en sus propias palabras, maravilloso. Llegar a ese punto, a la edad de 51 y finalmente estar en una familia estable con hijos, es maravilloso, confesó en una entrevista, sonriendo. Fue una transición enorme para el artista camaleónico, un reconocimiento de que había otras dimensiones en la vida más allá del estudio de grabación. Esta nueva etapa de su vida coincidió con la pandemia de COVID-19, un periodo que para muchos fue de aislamiento, pero que para Wilson se convirtió en una oportunidad para conectar con su nueva familia, además de seguir siendo prolífico. Durante el confinamiento, lanzó junto a su viejo amigo Tim Bones el podcast The Album Years, un programa en el que ambos nerds de la música discuten y debaten sobre sus álbumes favoritos de años específicos, revelando aún más la enciclopédica cultura musical de Wilson. Este periodo representó una de las contradicciones más fascinantes de su carrera. Mientras su música exploraba la deshumanización y el vacío de la vida moderna, su realidad personal se volvía más cálida, conectada y humana que nunca. El futuro que mordía en su álbum era sombrío, pero su presente personal estaba floreciendo. Capítulo 11. El regreso de Porcupine Tree y los proyectos paralelos. 2021 a 2025. Durante más de una década, la pregunta que sobrevolaba cada entrevista de Steven Wilson era siempre la misma. ¿Volverá Porcupine Tree? Y la respuesta, durante años, fue un no rotundo. Wilson estaba completamente inmerso en su carrera en solitario y parecía haber cerrado ese capítulo de su vida. Sin embargo, lo que el público no sabía era que, desde 2011, Wilson, el tecladista Richard Barbieri y el baterista Gavin Harrison se habían estado reuniendo en secreto, escribiendo y grabando material sin un objetivo claro, simplemente por el placer de crear juntos de nuevo. Estas sesiones esporádicas, mantenidas en el más absoluto secreto durante 10 años, finalmente dieron su fruto. En noviembre de 2021, la banda sorprendió al mundo con el lanzamiento de Harridan, un nuevo single, y el anuncio de un nuevo álbum, Closure Continuation, programado para junio de 2022. El título del álbum era una reflexión sobre la propia naturaleza de la reunión. ¿Era un cierre definitivo o una continuación de la historia de la banda? La respuesta, deliberadamente, se dejó abierta. Closure Continuation fue un regreso triunfal. El álbum, que no incluía al bajista original Colin Edwin, las partes de bajo fueron grabadas por Wilson, sonaba inconfundiblemente a Porcupine Tree, pero con una madurez y una contención que reflejaban el paso del tiempo. Combinaba la complejidad rítmica y la pesadez de su última etapa con una sensibilidad melódica más refinada. El álbum fue un éxito comercial y de crítica, y la gira de reunión que lo acompañó llenó arenas en todo el mundo, demostrando que el apetito por la música de la banda no había hecho más que crecer durante su larga ausencia. Pero incluso con el regreso de Porcupine Tree, Wilson no abandonó su prolífica carrera en solitario. En 2023 lanzó su 7º álbum, The Harmony Codex. Descrito por él mismo como una caja de rompecabezas musical, el álbum era una obra expansiva y cinematográfica que se alejaba de la crítica social de The Future Bites para adentrarse en un territorio más espiritual y abstracto. Inspirado en una historia corta que Wilson había escrito,
El álbum era un viaje de 65 minutos a través de paisajes sonoros que abarcaban desde el ambient y la electrónica hasta el rock progresivo y el jazz. Era un disco para escuchar con auriculares, una experiencia inmersiva que confirmaba su estatus como uno de los arquitectos sonoros más ambiciosos de su generación. Su insaciable ritmo de trabajo continuó en 2025 con el lanzamiento de su octavo álbum en solitario, The Overview. Al mismo tiempo, su carrera como remezclador alcanzó nuevas cotas. Con la llegada del formato Dolby Atmos, Wilson se convirtió en el ingeniero de referencia para adaptar álbumes clásicos a esta nueva tecnología de audio inmersivo. Su portafolio se expandió para incluir a algunos de los nombres más grandes de la historia del rock, como The Who, Black Sabbath, The Rolling Stones y, en un círculo completo que lo devolvía a sus orígenes, Pink Floyd. Su trabajo en la remezcla de Animals de Pink Floyd fue particularmente elogiado, consolidando su reputación como el guardián del legado sónico del rock clásico. Entre la reunión de su banda más icónica, una carrera en solitario en constante evolución y su trabajo como el principal arqueólogo del sonido del rock, Steven Wilson había construido un ecosistema creativo único. Era una figura sin parangón en la música moderna, un artista que operaba simultáneamente en el pasado, el presente y el futuro del rock. Capítulo 12. El artista británico más exitoso que nunca has escuchado. Legado e influencia. En 2017, el diario The Daily Telegraph describió a Steven Wilson como probablemente el artista británico más exitoso del que nunca has oído hablar. Esta frase, que se ha repetido hasta convertirse en un cliché, captura a la perfección la paradoja que define su carrera. Durante más de 3 décadas, Wilson ha construido un imperio musical global, ha vendido millones de discos, ha llenado grandes recintos y ha ganado múltiples nominaciones al Grammy, todo ello operando en gran medida fuera del radar del mainstream. Su éxito no se ha basado en éxitos de radio o en la adulación de los medios de comunicación de masas, sino en una dedicación obsesiva a su arte y en una relación de confianza con una base de fans devota y creciente. El legado de Steven Wilson es multifacético. Como líder de Porcupine Tree, fue una figura clave en la revitalización del rock progresivo en el siglo XXI. En un momento en que el género era visto como un anacronismo hinchado y autoindulgente, Porcupine Tree lo hizo relevante de nuevo, fusionándolo con el rock alternativo, la psicodelia, la electrónica y el metal. Su influencia se puede sentir en una generación de bandas que han seguido su ejemplo, demostrando que la complejidad musical y la ambición conceptual no están reñidas con la energía y la relevancia contemporánea. Como artista en solitario, ha demostrado una versatilidad asombrosa, saltando sin esfuerzo del pop inteligente al jazz fusión, del metal conceptual a la electrónica ambiental. Su filosofía de no repetirse nunca, de ver su propio catálogo como una influencia de lo que no debe hacer a continuación, lo ha mantenido en un estado de constante evolución. Para Wilson, el estudio no es solo un lugar para grabar, es su principal instrumento, un laboratorio donde puede experimentar con el sonido de la misma manera que un pintor experimenta con el color y la textura. Esta visión del productor como artista, en la tradición de Brian Eno, es fundamental para entender su obra. Su carrera como remezclador ha cimentado su lugar en la historia del rock de una manera diferente. Al convertirse en el guardián del legado sónico de bandas como King Crimson, Jethro Tull y Pink Floyd, ha creado un puente entre generaciones, presentando estas obras maestras a una nueva audiencia con una claridad y una profundidad sin precedentes. Su nombre, en una reedición, se ha convertido en un sello de calidad, una garantía de que el trabajo se ha realizado con el máximo respeto y la más alta fidelidad. Pero quizás su mayor legado sea la encarnación de un modelo de artista independiente y autosuficiente en el siglo XXI. Wilson ha demostrado que es posible construir una carrera exitosa y sostenible sin comprometer la visión artística. Ha navegado las turbulentas aguas de la industria musical post-Internet, no solo sobreviviendo, sino prosperando, utilizando las herramientas digitales para conectar directamente con su audiencia mientras critica sus efectos alienantes en su música. Es el perfeccionista solitario que encontró la plenitud en la vida familiar,
el crítico de las redes sociales que las utiliza como una herramienta profesional indispensable, el amante del vinilo que defiende la calidad del CD. Es un hombre de contradicciones, y es en esas contradicciones donde reside gran parte de su fascinación. Al final, la historia de Steven Wilson es la de un niño en un ático de Hemel Hempstead que, fascinado por los discos de sus padres, decidió construir sus propios mundos sonoros. 3 décadas después, sigue construyendo esos mundos, cada vez más complejos, más ambiciosos y más personales. Sigue siendo, en esencia, ese niño, jugando con el sonido, buscando la melodía perfecta, el ruido perfecto, la historia perfecta. Y para sus legiones de seguidores en todo el mundo, cada nuevo álbum, cada nuevo proyecto, es una invitación a entrar en esos mundos y perderse en ellos, sabiendo que el arquitecto nunca se repetirá, que la próxima creación será, inevitablemente, algo completamente diferente. Conclusión. La biografía de Steven Wilson es, en última instancia, la historia de un artista que se ha negado a ser categorizado, que ha rechazado la comodidad de la repetición y que ha convertido la reinvención constante en su única constante. Desde la broma psicodélica de Porcupine Tree hasta la crítica social de The Future Bites, desde las baladas melancólicas de Blackfield hasta las épicas progresivas de The Raven That Refused to Sing, Wilson ha demostrado una y otra vez que la verdadera creatividad reside en la voluntad de arriesgarse, de fallar, de sorprender y de sorprenderse a uno mismo. Su legado no se mide solo en álbumes vendidos o en premios ganados, aunque ambos son considerables. Se mide en la influencia que ha ejercido sobre una generación de músicos que han aprendido de él que es posible ser complejo sin ser pretencioso, ambicioso sin ser pomposo, exitoso sin venderse. Se mide en las miles de horas de música clásica que ha restaurado y presentado a nuevas audiencias con una fidelidad y un respeto sin igual. Se mide en la devoción de una base de fans global que lo sigue a través de cada giro inesperado de su carrera, confiando en que, sea cual sea el camino que elija, será un viaje que valdrá la pena. En un mundo que valora la inmediatez sobre la profundidad, el ruido sobre el silencio, la imagen sobre la sustancia, Steven Wilson sigue siendo un faro para aquellos que creen que la música puede ser algo más que entretenimiento pasajero. Es un recordatorio de que el arte, en su forma más pura, es un acto de comunicación íntima entre el creador y el oyente. Un diálogo que trasciende el tiempo y el espacio. Y mientras siga creando, mientras siga explorando, mientras siga construyendo mundos sonoros en su estudio, ese diálogo continuará, enriqueciendo las vidas de todos aquellos que tengan la suerte de escuchar. La historia de Steven Wilson aún no ha terminado. De hecho, si algo nos ha enseñado su carrera, es que lo mejor podría estar aún por venir. Apéndice. La filosofía del sonido según Steven Wilson. Para comprender verdaderamente el legado de Steven Wilson, es esencial adentrarse en su filosofía sobre el sonido, la producción y la experiencia de escuchar música. A lo largo de su carrera, Wilson no solo ha sido un compositor y músico, sino también un defensor apasionado de la calidad de audio y un crítico de la degradación sónica que ha caracterizado a la era digital. El Evangelio de la Fidelidad Sónica. Desde sus primeros días experimentando con grabadoras de casete en el ático de su casa, Wilson ha estado obsesionado con la textura del sonido. Esta obsesión se ha manifestado de múltiples formas a lo largo de su carrera. En la década de 2000, cuando el formato MP3 dominaba el consumo musical y la guerra del volumen, Loudness War, comprimía dinámicamente las grabaciones hasta convertirlas en muros de ruido sin matices, Wilson se convirtió en una voz disidente. En innumerables entrevistas, ha expresado su frustración con la tendencia de la industria a priorizar el volumen sobre la dinámica. La música moderna está siendo aplastada hasta la muerte, declaró en una ocasión. Todo suena igual de fuerte todo el tiempo, lo que significa que nada suena realmente fuerte. Has perdido toda la dinámica, toda la emoción. Esta postura lo llevó a masterizar sus propios álbumes con un rango dinámico mucho mayor que el estándar de la industria, arriesgándose a que sonaran más bajos, en comparación con otros discos en una lista de reproducción aleatoria.
Su defensa de los formatos de alta resolución, especialmente el vinilo y el audio envolvente 5.1 y Dolby Atmos, no es nostalgia ciega, sino una creencia genuina en que la experiencia de escuchar música debe ser inmersiva y respetuosa con la intención del artista. Para Wilson, un álbum no es solo una colección de canciones, sino una experiencia completa que incluye el arte de portada, las notas del libreto, el orden de las canciones y, crucialmente, la calidad del sonido. El estudio como instrumento. Otra faceta fundamental de la filosofía de Wilson es su concepción del estudio de grabación no como un simple lugar para capturar actuaciones, sino como un instrumento en sí mismo. Esta idea, heredada de pioneros como Brian Eno, The Beatles y Pink Floyd, ha sido central en su trabajo. Wilson no solo graba música, la esculpe, la moldea, la construye capa por capa. Su dominio técnico de la producción, la ingeniería y la mezcla le ha permitido una autonomía creativa casi total. A diferencia de muchos artistas que dependen de productores externos, Wilson controla cada aspecto del proceso, desde la composición hasta la masterización. Esta autosuficiencia le ha dado la libertad de experimentar sin restricciones, de pasar semanas perfeccionando un solo sonido de sintetizador o de reconstruir una canción desde cero si no cumple con su visión. En su estudio personal, que ha descrito como su lugar feliz, tiene acceso a una vasta colección de instrumentos vintage, sintetizadores modulares, efectos analógicos y digitales, y equipos de grabación de última generación. Pero más allá del equipo, lo que define su enfoque es la paciencia y la atención al detalle. Wilson es conocido por ser un perfeccionista implacable, alguien que puede pasar días ajustando el reverb de un hi-hat o la ecualización de una voz de fondo, la importancia del contexto y la narrativa. Para Wilson, la música nunca existe en el vacío, siempre está contextualizada, ya sea a través de una narrativa conceptual, una atmósfera visual o una conexión emocional con experiencias personales. Esta es la razón por la que tantos de sus álbumes son conceptuales o temáticos, desde Fear of a Blank Planet hasta Hand. Cannot. Erase. Cada uno cuenta una historia, explora una idea o evoca un estado emocional específico. Esta narratividad se extiende también a sus presentaciones en vivo. Los conciertos de Wilson no son simples actuaciones musicales, son experiencias multimedia cuidadosamente coreografiadas. Trabaja estrechamente con el director visual Lasse Hoyle para crear proyecciones y videos que complementan y amplifican la música. Cada canción tiene su propio paisaje visual, creando una experiencia inmersiva que va mucho más allá de lo auditivo. La dualidad del artista moderno. Una de las contradicciones más interesantes de Wilson es su relación con la tecnología y las redes sociales. Por un lado, es un crítico vocal de la cultura digital, de la superficialidad de las redes sociales y del consumismo algorítmico. Álbumes como The Future Bites son sátiras mordaces de esta realidad. Sin embargo, al mismo tiempo, Wilson es un usuario activo de las redes sociales, manteniendo una presencia constante en plataformas como Twitter, ahora X e Instagram, donde comparte actualizaciones sobre su trabajo, fotografías de su vida cotidiana y reflexiones sobre música. Esta aparente contradicción es, en realidad, una muestra de su pragmatismo. Wilson entiende que, en el siglo XXI, las redes sociales son una herramienta esencial para conectar con los fans y promocionar su trabajo. Pero su uso es consciente y crítico, nunca ingenuo. Utiliza estas plataformas sin dejarse consumir por ellas, manteniendo siempre una distancia irónica. Del mismo modo, su crítica al consumismo no le impide ser un empresario astuto. Ha lanzado ediciones de lujo de sus álbumes con múltiples formatos, libros de arte, discos de bonus y contenido exclusivo, sabiendo que su base de fans valora estos objetos físicos como artefactos culturales. La diferencia, argumentaría él, es la intención. No está vendiendo basura desechable, sino creando objetos de valor duradero que enriquecen la experiencia del oyente. El coleccionista y el curador. Más allá de su trabajo como músico,
Wilson es también un coleccionista obsesivo y un curador musical. Su colección personal de vinilos, que supera los 10,000 discos, es legendaria entre sus fans. Pero no es simplemente un acumulador. Es un estudioso de la música, alguien que puede hablar durante horas sobre las diferencias entre distintas prensas de un mismo álbum o sobre la evolución del sonido de un artista a lo largo de décadas. Esta pasión por la curaduría se manifiesta en su podcast The Album Years, donde él y Tim Bowness exploran año por año la música lanzada durante lo que consideran la era dorada del álbum. Cada episodio es una clase magistral de historia musical, llena de anécdotas, análisis profundos y debates apasionados. Es una ventana a la mente de Wilson, revelando las influencias y las referencias que han moldeado su propio trabajo. El futuro del rock progresivo. Cuando se le pregunta sobre el futuro del rock progresivo, Wilson es a la vez optimista y realista. Reconoce que el género nunca volverá a tener el dominio cultural que tuvo en los años 70, pero argumenta que eso es, en cierto modo, liberador. Sin la presión de las expectativas comerciales masivas, los artistas tienen la libertad de experimentar y de crear sin compromisos. Para Wilson, el rock progresivo del siglo XXI no debe ser una imitación nostálgica de los sonidos del pasado, sino una evolución que incorpora influencias contemporáneas, desde la electrónica hasta el metal extremo. Su propia carrera es un modelo de esta filosofía. Cada álbum mira hacia adelante, nunca hacia atrás, incluso cuando rinde homenaje a sus influencias. Discografía seleccionada. Con Porcupine Tree. On the Sunday of Life, 1992. Up the Downstair, 1993. The Sky Moves Sideways, 1995. Signify, 1996. Stupid Dream, 1999. Lightbulb Sun, 2000. In Absentia, 2002. Deadwing, 2005. Fear of a Blank Planet, 2007. The Incident, 2009. Closure, Continuation, 2022. Álbumes en solitario. Insurgentes, 2008. Grace for Drowning, 2011. The Raven That Refused to Sing and Other Stories, 2013. Hand, Cannot, Erase, 2015. To the Bone, 2017. The Future Bites, 2021. The Harmony Codex, 2023. The Overview, 2025. Con Blackfield. Blackfield, 2004. Blackfield Zoo, 2007. Welcome to My DNA, 2011. Blackfield Duarto, 2013. Blackfield Syndico, 2017. Proyectos de remezcla destacados. King Crimson, In the Court of the Crimson King, 2009. Jethro Tull, Aqualung, 2011. Yes, Close to the Edge, 2013. XTC, Non-Such, 2013. The Moody Blues, Days of Future Past, 2017. Pink Floyd, Animals, 2022. Reconocimientos y premios. A lo largo de su carrera, Steven Wilson ha recibido numerosos reconocimientos que reflejan tanto su éxito comercial como su aclamación crítica. Entre los más destacados se encuentran nominaciones al Grammy. Wilson ha sido nominado en múltiples ocasiones, incluyendo la categoría de Mejor Álbum de Sonido Surround por Fear of a Blank Planet y por su trabajo de remezcla. Premios. Prog. Ha ganado múltiples veces en los Progressive Music Awards, incluyendo Álbum del Año y Artista del Año. Reconocimiento de la industria. Su trabajo como remezclador ha sido elogiado por las propias bandas cuyos catálogos ha restaurado, con Robert Fripp de King Crimson y Roger Waters de Pink Floyd expresando públicamente su admiración por su trabajo. Ventas y charts. Cada uno de sus álbumes en solitario desde Grace for Drowning ha entrado en las listas de éxitos del Reino Unido, con To the Bone alcanzando el número 3, su posición más alta hasta la fecha. Estos reconocimientos, sin embargo, son solo una pequeña parte de su legado. El verdadero premio para Wilson ha sido siempre la libertad creativa y la conexión con una audiencia que valora la integridad artística por encima de todo.